personas que, bueno, no sé si nos convertimos en filósofos principiantes gracias al filósofo principiante que era él, leyendo al filósofo principiante que escribió Investigaciones Lógicas, pero desde luego, en mi caso, 2 o 3 años después de Juanjo, 3 cursos por abajo o algo así, ¿no? La presencia de Miguel en la Complutense a principios de los años 80 pues, fue un acontecimiento determinante de nuestra, vamos, de mi vocación filosófica, de mi trayectoria personal, de mi vida, ¿no? Y claro, resulta impresionante, pues, compartirlo, porque es lo más fundamental de esta historia y, por supuesto, de lo que yo voy a decir. Y, sin embargo, en la medida en que, un poco por culpa precisamente de Juanjo García Norro, me tocó a mí escribir las palabras introductorias del homenaje, el deber gozoso de filosofar, que hicimos en torno a 2016, yo creo que fue, ¿no?, el libro. Y ahí, pues, bueno, hice una evocación más personal de la figura, de la trayectoria filosófica de Miguel. Yo he preparado para esta intervención, Juanjo decía una hipérbole exagerada, yo he preparado que es una pregunta por sorpresa, un poco a traición incluso, realmente, a pesar de un poco a traición si hubiese la posibilidad de hacerle alguna pregunta filosófica a Miguel que resultase, en fin, no sé, malévola o especialmente difícil, pero hay una inquietud que yo he vivido respecto de su trabajo filosófico y la verdad es que me parecía que era el foro adecuado para plantearla y, bueno, se la voy a plantear. Realmente es una pregunta, no sé si el formato del acto va a dar para que contestes, pero yo la planteo, ¿no? Claro, teniendo a Miguel por el estudioso más profundo y más tenaz de la fenomenología inaugural, como dice él, más incluso que Jean-François Lavigne, ¿no? Para mí es indudablemente el mayor conocedor mundial, ¿no?, de Investigaciones Lógicas, primera edición. Y la persona que muestra la encrucijada sin salida en que queda esa obra, esa mezcla inestable, como ha recordado aquí también, de ultraplatonismo en teoría de la verdad, empirismo en teoría del conocimiento y realismo en teoría de la conciencia. Esa mezcla muy inestable, dice en el texto al que voy a ir yo realmente, que van mis palabras, que es vida y mundo, la práctica de la fenomenología, y también se recuerda esta mezcla muy inestable que no se unifica nunca, que no puede unificarse nunca. Lo que quiero, en fin, plantear es que esta admirable lucidez de Miguel en que se aprende casi indefinidamente cuál es la vocación, la promesa, la posibilidad, la dificultad de la fenomenología, a mi juicio, sin embargo, no se ha correspondido con un examen de intensidad pareja, de penetración parecida de la fenomenología trascendental. A mí esto, la verdad es que me llama la atención. Siendo así, sin embargo, que Miguel sí ha mantenido una discusión de una gran intensidad también y de un gran nivel filosófico con direcciones de la fenomenología, digamos, post-husserliana, ¿no? Sobre todo con trayectorias esenciales de la fenomenología francesa, especialmente Levinas y Michel Henry, ¿no?, su último libro recientísimo, ¿no?, de 2025, que es la discusión, en fin, el resultado de la discusión con Michel Henry, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovecho esta palabra para pedirle un comentario, ya digo, si procede en el formato del acto, sobre los motivos de este desequilibrio, ¿no?, en su dedicación al estudio de Husserl, que yo por lo menos lo siento así.
Porque para mí la cuestión toma fuerza si se considera un libro tan destacado en la producción de Miguel como es Vida y Mundo, la práctica de la fenomenología, de 1999, ¿no? Un poco también a medio camino en su trayectoria profesional, en fin, muy poco antes de dejar la Complutense y de seguir su carrera en la Universidad de Comillas, ¿no? Que es un libro realmente bellísimo, en el que sí se examina el Husserl de 1913 como una superación realmente de la fenomenología inaugural en cada una de las tres ramas del árbol que he recogido yo y que ha presentado él de nuevo también en su intervención, ¿no? Por citar algunos aspectos muy destacados de ese libro, ese libro defiende un concepto de vida trascendental, de vida de conciencia no mundanizable por principio, en ese sentido, digamos, vida trascendental. Defiende también la imposibilidad de ontificar la realidad del mundo, el sentido natural mundo. Imposibilidad precisamente porque la noción de sentido es constitutiva para el pronunciamiento de la realidad del mundo, su reconocimiento, ¿no? En ese libro también se defiende un sentido legítimo de constitución intencional por el cual la fenomenología, esto es una cita del libro, no es un idealismo de ningún tipo, sino que más bien destruye los idealismos no menos que los realismos. Muy interesante, yo creo, cómo ahí se plantea que en realidad la alternativa fundamental es filosofía metafísica, filosofía fenomenológica. Y esa filosofía fenomenológica no se compromete ni con realismo ni con idealismo. Es verdad que Vida y Mundo no entra en el universo fenomenológico que ocupó a Husserl a partir de 1913 y que hay grandes direcciones del análisis fenomenológico trascendental pues, que en el libro no se persiguen, ¿no? Los relativos a la corporalidad co-constituyente de mundo, a la fenomenología genética, a la intersubjetividad como concreción radical, teleología y disceleología. Es verdad, en este sentido la obra queda abierta, apuntando ya también un poco la discusión con Michel Henry, pero en esa obra no hay un distanciamiento crítico respecto de la fenomenología trascendental y más bien parece que varias de las aporías finalmente del planteamiento inicial encuentran cierta posible salida justamente en la noción de noema, sentido inmanente, no ingrediente, nueva teoría del cumplimiento del sentido, tal como corroboración del ser, etcétera, ¿no? La cosa es que, claro, desde esta hora Miguel no ha vuelto explícitamente, yo diría, sobre la fenomenología trascendental con parecido detalle y parecida profundidad a la que despliega en ese libro, ¿no? En cambio, sí ha insistido en el examen infinito de investigaciones lógicas, en esta tenacidad, constancia inagotable con que lo hace y lo sigue haciendo. Se ha confrontado, como decía, más bien con la fenomenología con la fenomenología post-husserliana, sobre todo francesa, que apuesta por esa expresión inversión de la intencionalidad que a él le ha gustado, la ha utilizado, a mí nunca me ha gustado, ni nunca he participado de que tuviera realmente sentido, un sentido distinto, al menos fundamentalmente distinto de lo que es el análisis de la pasividad precisamente intencional. Pero bueno, pero efectivamente la discusión con Levinas, algo así como, en fin, la trascendencia tan absoluta del otro que carezca de constitución intencional, y la discusión con Michel Henry, ¿no? la inmanencia tan absoluta de la vida en primera persona
que haga de la temporalidad y de la conciencia del tiempo, en cierto modo, una apariencia. Yo, por lo menos, me parece que es muy difícil que Michel Henry evite, ¿no?, el considerar una ilusión, verdaderamente, toda conciencia de tiempo. Pues confluye en esta pregunta, ya digo, no malévola, porque no hay ninguna que se le pueda plantear a Miguel, pregunta filosófica que lo sea, ¿no? Pero en realidad a mí me falta algún elemento para asumir este desequilibrio en la atención tan preferente que sigues prestando a la teoría inaugural de la verdad y del ser, en que has mostrado, bueno, sí, supongo que para quienes seguimos siendo filósofos bastante principiantes, como sobradamente la inviabilidad de ese camino, y al mismo tiempo, ¿por qué la coatención que sí prestas a fenomenologías radicalizadas? Yo creo que radicalizadas, o que pretenden ser radicalizadas a partir del planteamiento de 1913, no se sigue bien cuál es la confrontación con la propia presentación de la fenomenología trascendental que tú haces en Vida y Mundo, ¿no? Así que, bueno, pues aprovechando este foro, y me parecía que era particularmente adecuado también para formular un interrogante de este tipo, pues, y en realidad como homenaje a la calidad extraordinaria de tu trabajo y a la huella, pues, en fin, imborrable y completa que has dejado en mi vida, en fin, en la vida de muchos de nosotros. Pues me parece que Miguel va a tener la suerte de que no es este el momento indicado para intentar responder la pregunta de Agustín, o sea que va a haber que aplazar para una ocasión más idónea. Tiene a continuación la palabra el profesor Jesús Díaz, de la UNED, cuando quiera. Buenas tardes. Para mí es realmente un placer y un honor estar hoy aquí en este más que merecido homenaje a Miguel García Baró. Además, agradezco mucho a los organizadores que hubieran pensado en mí para estar en esta mesa, pues yo no he tenido la fortuna de ser discípulo directo de Miguel, aunque sí que he asistido a muchos de sus seminarios y hemos mantenido una conversación relativamente fluida sobre asuntos filosóficos. Yo voy a narrar aquí en 10 minutos, cuando lo preparé me salían esos 10 minutos, o sea que confío que aquí también sea así, de una discrepancia filosófica, o yo lo que entiendo como una discrepancia filosófica en la que seguro que no tengo ninguna razón. He titulado estas páginas «Discrepar también es honrar», homenaje a Miguel García Baró. Lo que a continuación pretendo contarles en este más que merecido homenaje a uno de los pensadores españoles vivos más capaces y sensibles que conozco, Miguel García Baró, es la historia de una discrepancia filosófica en la que seguro no tengo razón. Me parece, sin embargo, que no solo se honra a un maestro acordando con las ideas geniales que ha podido pensar, sino discrepando razonablemente de él cuando la propia vivencia filosófica lleva por otros derroteros. Discrepar también es honrar, incluso diría que honrar en grado máximo. Empecemos, pues. Creo que Miguel es, de entre los filósofos españoles contemporáneos, uno de los que ha entreverado de modo más audaz el desarrollo de un pensamiento de gran potencia y originalidad, con el rechazo explícito de cualquier forma de filosofía que no se entienda a sí misma de alguna manera como filosofía primera en sentido estricto. Quizá por eso una parte no despreciable de algunos de sus escritos está atravesada por el propósito de encontrar una refutación sólida de esa porción de la filosofía contemporánea que, a su parecer, ha cedido a la tentación del debilitamiento y a la falta de radicalidad. El gran objetivo de sus finas objeciones será, en particular, la hermenéutica. Y dentro de ella, el pensamiento de Heidegger se revelará como el gran enemigo a batir.
Si no me equivoco, para Miguel, el genio de la Selva Negra, con su insistencia en la facticidad, la contingencia y la historicidad, abre un camino de negación absoluta de lo a priori, de lo esencial, de lo racional, en suma, de aquello que, según la mejor tradición, ha definido siempre a lo humano en su sentido más noble y normativo. Expresado de otra manera, la impugnación heideggeriana del punto de vista de ninguna parte, de la dicho orteguianamente perspectiva de las perspectivas, termina por hacer, entre otras cosas, que cualquier propuesta de sentido acabe siendo siempre provisional y carente de verdadera fuerza racional. Detengámonos algo más en la explicitación de esta tesis. Según la fenomenología de estirpe husserliana, corriente en la que habría que filiar, grosso modo, el pensamiento de Miguel, la manera de abrirse el mundo a los humanos está presidida por la posibilidad cierta de captar o ponernos en camino de captar el sentido absoluto y último de lo real. Eso significa que podemos librarnos con mucho esfuerzo y de modo asintótico de los prejuicios y deformaciones que siempre nos acechan, que podemos, en algún sentido, salir de la caverna platónica y alcanzar de alguna forma, aunque tan solo sea en sus barruntos y en penumbra, la divina y amorosa luz de la verdad, el bien, la belleza y la justicia con mayúsculas, como le gustaba decir a Javier Muguerza. En definitiva, que podemos librarnos de la facticidad de las creencias precarias, históricas y contingentes que sustentan siempre parcialmente el sentido. Esto y no otra cosa, afirma Miguel con gran tino interpretativo, es lo que significan en su sentido profundo la epogea y la reducción fenomenológicas. Ambas señalan y muestran que es posible la abstención absoluta, el absoluto distanciamiento del humano con respecto a la circunstancia, a su tradición, a su sombra. Y como también él mismo reconoce, eso es precisamente lo que niega la hermenéutica. Un filósofo normalmente insertado en la cofradía fenomenológica, pero que nuestro homenajeado, que Miguel prefiere filiar mejor como discípulo de Heidegger, el ilustre Maurice Merleau-Ponty, lo habría expresado ya con gran claridad en el prólogo a la fenomenología de la percepción, al sostener, y cito a Miguel parafraseando a Merleau-Ponty, que la gran enseñanza del intento de llegar al final de la abstención fenomenológica es que no puede ser llevada a cabo. Fin de la cita. En este contexto no quisiera dejar de resaltar que contraponer de modo tan radical fenomenología como hermenéutica es una interpretación tan arriesgada y a contracorriente como lúcida. Normalmente, y más de unos años para acá, suele hablarse de la transformación hermenéutica de la fenomenología en el sentido de que, cito de nuevo a Miguel, en el presente el movimiento fenomenológico ha desembocado por evolución interior y necesaria en hermenéutica. Fin de la cita. Es decir, se tiende a insistir en las continuidades entre fenomenología y hermenéutica, entre Husserl y Heidegger, si queremos acudir a los nombres propios. Miguel, como hemos visto, hace, me parece a mí, justamente lo contrario. Señala con claridad los momentos de ruptura. A su juicio, por mucho que algunos de los grandes hermeneutas se hayan criado en la disciplina fenomenológico-husserliana, lo cierto es que el autor de Ser y Tiempo operaría una mutación de tal calado en la fenomenología de estirpe husserliana, que el producto resultante sería incompatible de raíz con el proyecto diseñado por su mentor, por Husserl. En sus propias palabras, vuelvo a citar a Miguel, justamente cuando más urgencia hay de defender, fundamentar y construir una filosofía primera, Heidegger y su larga sombra ocupan el espacio que le tenía que estar reservado y la vuelven a la filosofía primera imposible o la mutan en algo que contradice frontalmente la figura misma original e imprescindible de la filosofía primera. Fin de la cita. Lo que harán después Gadamer y sus sucesores será roturar o urbanizar en diferentes direcciones las ideas más vivas y radicales de su gran maestro, pero siempre bajo ese presupuesto de que la filosofía primera ya no es posible.
Las consecuencias últimas de esta mutación filosófica, es el escepticismo y el relativismo. Siguiendo de nuevo muy de cerca a las tesis husserlianas, a las que Miguel gusta vecindar con el más puro y fiel espíritu socrático, la hermenéutica filosófica no parece ser para él otra cosa que la penúltima reencarnación del viejo movimiento sofístico y, por tanto, en la interpretación más clásica que efectúa del mismo, de la sofística, la renuncia consciente al conocimiento de la verdad, el bien, la belleza o la justicia. Y el problema postrero que se nos viene con esta renuncia no es un mero asunto teórico especulativo, no se trata de una mera cuestión técnico-filosófica, sino que en ella está en juego, entre otras muchas cosas y de modo señalado, la dignidad humana, nuestra misma idea de humanidad y la absoluta responsabilidad que deberíamos profesar los unos hacia los otros. En tal sentido, Miguel no deja nunca de señalar el fondo último ético-político de la propia filosofía, y cómo el nazismo, el comunismo y los grandes horrores y violencias del siglo XX han fermentado en lo que él entiende como cosmovisiones relativistas y escépticas. Es más, la raíz última de su denodado esfuerzo, el de Miguel, en la denuncia de esta sofística renovada que es la hermenéutica inaugurada por Heidegger, se sitúa, creo, justamente ahí. Solo la vuelta a una filosofía primera bien temperada, una filosofía que nos dé verdadero acceso a lo real, aunque sean sus barruntos iniciales, puede salvarnos, o filosofía primera o barbarie. Hasta aquí lo que entiendo como alguno de los puntos fundamentales de la crítica del filósofo español, de Miguel, tan justamente honrado hoy, a la posibilidad de una filosofía, llamémosla, impura. Reconozco la potencia y solidez de sus argumentos, algunos de los cuales compartí y mantuve con cierto ardor en su momento. Sin embargo, mi convicción penúltima a estas alturas de mi camino filosófico vital se inclina más del lado de lo que hace un momento se ha rotulado como hermenéutica. Sus tesis, las de la hermenéutica, me resultan más acordes con la vivencia que tengo del mundo presente y lo que en él podemos justificar. Me parece, por recurrir de nuevo a Merleau-Ponty, que la abstención absoluta, más allá de cualquier resto de nuestras creencias y tradiciones, no es posible, que no podemos y quizá no debemos descontaminarnos del todo. No podemos ni quizá debemos eliminar nuestra propia sombra. Sería algo así como situarnos más allá de nuestra misma condición finita y menesterosa. Somos animales racionales, sí, pero también somos seres completamente falibles, dependientes y llenos de quiebras y contradicciones que muchas veces no podemos resolver porque quizá no tengan solución, al menos en este mundo. Tal vida al borde del abismo es, por otro lado, el fuego que alimenta nuestra creatividad. De ahí salen nuestras grandezas y ciertamente nuestras miserias. Ambas parecen tener una raíz común, lo que no deja de ser muy significativo. En suma, considero que nos define más nuestra opacidad que nuestra transparencia y que no hay filosofía primera que pueda iluminar ese fondo último y enigmático que somos y formamos en nuestra relación con el mundo. Por la misma razón, me parece que tampoco hay filosofía primera que sea capaz de reconducir la irresistible pluralidad a una unidad mínimamente compacta. En nuestra tradición judeocristiana, la hermosa narración de la Torre de Babel expresa, igual que otras anteriores y posteriores, una profunda verdad. ¿Significa esto caer en el escepticismo y el relativismo y, por tanto, en el más profundo y terrible nihilismo con las consecuencias que Miguel le adjudica? Modestamente no lo creo. Es cierto que si aspiramos a la transparencia absoluta o a los barruntos de la luz plena que podamos alcanzar con la contemplación, por velada que fuese, de la verdad, el bien, la belleza o la justicia, todo lo que queda por debajo de ese estándar, incluso de ese estándar en barrunto, parece una condena. O se está en la vía recta de alguna forma o no se está, parece decirse. Sin embargo, si asumimos que la estructura última que quizá está en la base de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo genera opacidades y contradicciones constantes que nunca podrán solventarse completamente, también quizá podamos llegar a pensar que no todos los gatos son pardos o que ante la ausencia de absoluto lo que queda es la ley del más fuerte, sino que nuestra actitud frente a los otros y de los otros en relación con nosotros
debería partir precisamente de lo contrario, del respeto y la comprensión que produce el saberse más acá del punto de vista de Dios. Respeto y comprensión que en ningún caso renuncian, sin embargo, al diálogo y a la fuerza argumentativa a la hora de defender las convicciones que consideramos más acertadas. Creo que si semejante actitud de respeto, comprensión y diálogo, derivados de la asunción de la opacidad última de lo real, estuviese más extendida, es posible que pudiera generarse una mayor disponibilidad a lo que Isaiah Berlin denominó pactos liberales, pactos de convivencia que derivan su fuerza precisamente del reconocimiento de su precariedad. Estas son algunas de mis razones expuestas a todo correr para preferir una filosofía impura, abajada o débil a otra pura o primera. En semejantes asuntos reconozco la influencia enorme que en mí han tenido Gauss y Ortega, o mejor dicho, cierta lectura de ambos como hermeneutas radicales. Ellos, junto a otros pensadores alemanes y anglosajones, han acompañado mi experiencia presente del mundo, experiencia que en lo que ahora nos concierne me lleva, expresado de modo paradójico, a la asunción de una filosofía primera que imposibilita todo planteamiento de filosofía primera en sentido estricto, es decir, de aquella que, creo, magistral y brillantemente practica y defiende ese gran filósofo y maestro, verdadero clásico contemporáneo, que es Miguel García Baró. Pero como dije a los comienzos de esta intervención, discrepar también es honrar, y en grado máximo. Vayan pues todos mis reconocimientos hacia la persona y la obra de nuestro homenajeado. De esta última de la obra, ya imprescindible en el ámbito hispano, mucho he aprendido y sigo aprendiendo a lo largo de los años. Con respecto a la persona, agradecerle sin límites su bonomía, afecto y espíritu socrático. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Vamos muy mal de tiempo, así que por eso lo decía antes, que Miguel no iba a tener que, en fin, asumir la cuestión que, bueno, aparte de otras que le están planteando, porque Jesús no se ha quedado corto tampoco con sus comentarios, va a haber que aplazar para otra ocasión o para otro encuentro en responder a estas cuestiones. Tiene finalmente la palabra el profesor Mariano Crespo. Muy bien, muchas gracias. Yo iba a ser no breve, ultra breve. No, entonces, bueno, en primer lugar también quisiera agradecer la invitación de la directiva de la SEFE a participar en este homenaje a Miguel García Baró, y yo creo que junto con Agustín soy de los doctorados más antiguos de Miguel, quizá al menos de los presentes en la sala, ¿no? Yo personalmente tengo una importante deuda. ¿Tú eres el primero? Sí, sí. Es decir, personalmente yo tengo una importante deuda de gratitud con Miguel. De hecho, mi dedicación a la fenomenología se debe en gran medida a sus clases allá en los años 80, en aquellos incómodos bancos de las aulas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Seguro que con el actual decano los bancos son más cómodos. En aquellas clases y en los seminarios de fenomenología que Miguel ofrecía en el seminario 25 de aquella casa de estudios, incluido uno a las 3 de la tarde dedicado a la filosofía de la aritmética, los estudiantes de mi generación tuvimos ocasión de encontrar en Miguel un modo de enseñar la filosofía como una búsqueda encarnada de la verdad. No se trataba de conformarse con conceptos abstractos, sino de dejarse interpelar por la vida misma, de ser fiel a la experiencia originaria, aquella en la que el sentido se da antes de ser pensado. En un panorama intelectual, al menos en el de aquellos años, frecuentemente dominado por una erudición que no invitaba a enfrentarse directamente con los textos de los grandes filósofos, la voz de Miguel era una invitación constante a recuperar la seriedad del preguntar. Pero no quisiera convertir mi intervención en un juego floral en honor a Miguel, sino que quisiera hacer una pregunta que ciertamente en los años de la preparación de mi tesis doctoral no le hubiera hecho, puesto que estaba yo, quizá un tanto ciegamente, convencido de lo contrario. Y la pregunta tiene que ver con una cuestión que él mencionaba ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto puede sostenerse que la primera edición de Investigaciones Lógicas es realista, al menos en lo relativo a la interpretación de los objetos ideales? De hecho, en el texto que Miguel nos envió como base de su intervención de hoy se afirma eso, ¿no? Que no hay modo de interpretar las investigaciones lógicas de una manera no realista. Esta afirmación, que en mis tiernos años de doctorando no me ofrecía ningún problema, me resulta hoy difícil de admitir. Quizá entonces y ahora estoy equivocado,
pero por eso pregunto. En este orden de cosas, y como no recuerdo habérselo escuchado a Miguel, pero me aproximo a un cambio de década y mi memoria puede fallar, quisiera preguntarle qué piensa de la crítica de Millán Puelles en su tesis doctoral sobre el problema del ente ideal en Husserl y en Hartmann. Y me voy a referir muy brevemente a la argumentación fundamental de Millán en ese texto. Millán Puelles, como sabéis, ofrece dos razones principales por las que considera que una interpretación realista de la ontología de las investigaciones lógicas sería errónea. En primer lugar, la prueba de la idealidad dada por Husserl no es válida, piensa él, y en segundo lugar, la forma en que Husserl interpreta lo universal no coincide con la forma en que lo interpreta el realismo clásico. En primer lugar, Millán Puelles sostiene que la prueba de la idealidad invocada por Husserl en la segunda de sus investigaciones lógicas no es válida. Para demostrar esa invalidez, comienza con una reconstrucción del esquema de la prueba misma. Como sabemos, Husserl defiende, argumentando contra el nominalismo y tras haber criticado los errores fundamentales del psicologismo lógico, la unidad ideal de las especies frente a las teorías modernas de la abstracción. Utiliza dos argumentos. El primero de ellos se refiere al lugar fenomenológico en el que se inscribe la idealidad, mientras que el segundo apunta a la naturaleza de los propios objetos ideales. Para Husserl, los objetos universales se presentan en su unidad e identidad ideal en un modo especial de conciencia. Este modo de conciencia es irreductiblemente diferente de aquel en el que se nos presenta el ser individual. Los lugares fenomenológicos de ambos son, por lo tanto, radicalmente diferentes. El ser ideal o el ser como especie es irreductible al ser individual, ya que el acto en el que la conciencia se refiere a él es diferente del acto en el que se capta el segundo. La diferencia entre los dos tipos de objetos deriva, por lo tanto, de la diferencia que existe entre sus respectivos modos de presentarse la conciencia. El segundo argumento apunta, como he señalado, a la naturaleza misma de los objetos ideales. No bastaría con demostrar simplemente la diferencia entre el modo en que se presentan los objetos ideales, ser como especie, y los objetos reales, ser individual. Más bien debe aclararse la naturaleza de los objetos ideales. Este es el objetivo adecuado de la prueba de la idealidad. Millán Puelles destaca cómo la prueba de la idealidad que encontramos en las investigaciones lógicas se compone de dos estratos. Por un lado, un hecho, a saber, la confirmación de la existencia de proposiciones verdaderas en las que se juzga sobre objetos universales, y por otro lado, una ley, es decir, que toda verdad implica por su esencia el ser del objetivo presupuesto al que apunta. O dicho de otra manera, que la verdad o validez de una proposición significa que lo que se piensa en ella es. La prueba de Husserl consistiría, por tanto, en afirmar, siempre según Millán, dado que los objetos universales ideales son los objetos presupuestos de aquellas proposiciones verdaderas en las que se juzgan los objetos universales, que los universales tienen ser. Parece entonces que el fundamento de la existencia de los objetos ideales reside, según Husserl, en su capacidad de ser sujetos de juicios categóricos. La crítica de Millán Puelles a la prueba de la idealidad de Husserl en las investigaciones lógicas gira en torno a tres puntos. 1. La invalidez del punto de partida. 2. La confusión entre el objeto y el sujeto del juicio. Y 3. La confusión sobre el alcance de la presuposición objetiva de la verdad lógica. Según Millán Puelles, estas tres críticas apuntarían al hecho de que Husserl carecería de una comprensión adecuada del ámbito lógico. Este malentendido consistiría en una especie de ontologización de ese ámbito. Así lo demostraría el argumento principal esgrimido por Husserl para defender el ser de los objetos ideales, a saber, que hay verdades sobre estos objetos. En relación con el argumento de la no coincidencia del modo en el que Husserl interpreta lo universal con el modo en que lo interpreta el realismo clásico, Millán Puelles cree que, dado el fracaso de la prueba husserliana de la idealidad, el fracaso acompaña igualmente a todo intento de concebir la teoría fenomenológica del ser ideal como una teoría ontológica del ser ideal. Esto implicaría debilitar las ambiciones del propio método fenomenológico. El realismo postula una teoría ontológica del ser ideal, mientras que la teoría fenomenológica consiste en la descripción de un tipo especial de objeto, los que llamamos ideales. De este modo, cuando Husserl se niega a hipostatizar el ser ideal, cito ahora a Millán, encarcela lo ideal en el dominio metafísicamente neutro del ser de los fenomenólogos y se aleja del significado del ser. Visto así, la fenomenología husserliana eludiría el problema del ser ideal como tal, o lo que es lo mismo, dejaría sin respuesta la pregunta ¿cómo es posible el ser ideal y de dónde procede la indudable objetividad de lo ideal? Fin de la cita. De este modo, y siempre según Millán Puelles, la teoría de los objetos ideales que encontramos en investigaciones lógicas sería, permitido en la tautología, solo eso, una teoría de los objetos ideales y no una teoría de los entes ideales. La tarea entonces es determinar, cito, las propiedades de este objeto ordenadas a su aparición en la mente, pero nunca en su naturaleza misma,
su naturaleza más íntima, su ser en sí mismo. Fin de la cita. En conclusión, las descripciones fenomenológicas no revelan su carácter positivo, el carácter propio del ser específico, es decir, del ser ideal. Los problemas surgen cuando, como señala Millán Puelles, se viola esa neutralidad metafísica y se confunden entre sí el ser presente y el ser simpliciter, o como en el caso que estamos estudiando aquí, cuando el ser de los objetos ideales queda sin haber sido claramente determinado. Esto implica, en última instancia, transgredir los límites del propio método fenomenológico, insisto, siempre según Millán, un método que busca analizar lo que se da a la conciencia, prescindiendo de cualquier afirmación sobre el posible ser de lo que se da más allá de esta correlación. Quienes hemos tenido el privilegio de escuchar a Miguel en clase, en seminarios, y de que nos haya dirigido la tesis doctoral, sabemos que en su modo de enseñar hay algo irreductible al simple discurso. García Baró no enseña ideas, enseña a mirar. Sus cursos sobre teoría del conocimiento, teodicea, historia de la filosofía, sus seminarios sobre Husserl, etc., no son meras exposiciones, sino ejercicios de conversación intelectual. De hecho, es lo que, creo yo, hemos vivido hoy de nuevo en su exposición sobre las investigaciones lógicas. En cada seminario, en cada conversación, Miguel nos recuerda que la filosofía comienza cuando uno se atreve a tomar en serio lo que ya sabe, cuando se detiene y escucha lo que hay antes de cualquier teoría, la evidencia de que hay mundo, de que hay otros, de que hay bien y mal. Recuerdo, si me permitís una nota personal, las conversaciones que tuve con él durante la preparación de mi tesis doctoral. Quien ha sido su doctorando sabe que el trabajo filosófico, bajo su guía, no se limita a la corrección de textos o al seguimiento de lecturas. Es, ante todo, un acompañamiento. Miguel sabe escuchar con paciencia, interrogar con delicadeza y, cuando es necesario, desmontar con firmeza las certezas que uno cree tener. Conmigo le costó un poco más. De hecho, en nuestros encuentros de los últimos años me suele decir, te lo dije. Él sabe a qué me refiero. Lo interesante es que en gran medida tenía razón. Sus observaciones nunca eran meramente técnicas, siempre apuntaban al fondo del asunto, a esa pregunta última por el sentido que atraviesa cualquier problema particular. Por eso, quienes hemos sido sus alumnos no lo recordamos solo como un gran filósofo, sino como un maestro en el sentido más pleno del término, alguien que ha sabido transmitir no solo conocimiento, sino una forma de vida. Ojalá sepamos ser dignos de ella y mantener vivo ese modo de pensar que Miguel nos ha enseñado, un pensar atento, humilde y valiente, un pensar que escucha, un pensar que en medio del ruido del mundo sigue creyendo en la fuerza del sentido. Gracias. Doy fe de que Miguel ha estado tomando nota de todas las cuestiones que le han planteado. Lo que no sé es cómo se las va a ver y se las va a gestionar para... Aquí ahora mismo me dicen desde la presidencia que es imposible. No tenemos una frase, pero montaremos un seminario. Claro. Y evidentemente ahora puedo continuar fuera, pero es que está muy... Sí, sí. Claro. Sería una frase de conclusión si quieres y no tenemos que dejar aquí. Pero bueno, hemos disfrutado todos mucho. Eso desde luego. No es imposible una frase. Para más o menos con justicia, ¿no? A estas cosas tremendas que se han oído, pues no cabe. Quizás solo diría que mi no dedicación a la fenomenología trascendental, solo por apuntar algo, se debe a quizá un poco la prisa, porque hay ciertas cuestiones, el mal, por ejemplo, problemas de ética, que no me satisface cómo los veo tratados en Husserl, ¿no? Entonces tengo una raíz unamuniana incoercible y me da más prisa leer a otros, criticar a otros y dejar un poco en suspenso traidoramente esa cuestión, o también, como tú dices, pues valoro mucho a Ortega y a la vez no puedo reconciliarme del todo con ese historicismo suyo que le hace ser quizá demasiado patriótico en algún momento. Yo no escribiría nunca que en mis textos no hay nada que no contribuya a la creación de una España nueva y tal, pero me parece una afirmación obsesionante, ¿no? Pero ciertamente todo lo que se ha dicho pues muestra las lagunas de mi labor y ha sido sumamente emotivo. Yo agradezco infinitamente a todos que esta tarde, a la que hay que por fin ya rápido. Yo me tengo que volver además a Madrid enseguida, tengo reuniones mañana también, seminarios. Perfecto, gracias.